Capítulo 1. Cuando los sueños vuelan. La velocidad que define una vida, hasta que todo se detiene. El Estadio Universitario de Guadalajara vibraba con la energía de 1000 voces coreando su nombre. María Elena Vázquez ajustó sus espiques dorados, respiró profundo y se colocó en posición. A los 19 años, era la velocista más prometedora de México, con los ojos puestos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y corredoras, a sus marcas. Y gritó el juez. María sintió el familiar cosquilleo en las piernas, esa sensación de poder contenido que había perfeccionado durante años de entrenamiento. Su entrenador, Joaquín Ruiz, la observaba desde las gradas con esa mezcla de orgullo paternal y expectativa profesional que la había llevado hasta aquí. Listas. El silencio se extendió por el estadio como una ola. María cerró los ojos por un instante, visualizando la carrera perfecta que había practicado 1000 veces en su mente. ¡Fuera! El disparo resonó y María salió como un rayo. Sus piernas se movían con la precisión de una máquina, cada zancada perfectamente calculada. A los 50 metros iba primera, a los 70 había abierto una ventaja considerable. El cronómetro marcaba un tiempo que podría ser récord nacional. Entonces lo vio. En la recta final, cuando la victoria estaba al alcance de sus dedos, María divisó una figura familiar en las gradas: Carlos Mendoza, su novio desde la preparatoria. El hombre con quien planeaba casarse después de los Olímpicos. Pero no estaba solo. Tenía el brazo alrededor de otra mujer, riéndose íntimamente como solía hacerlo con ella. La distracción duró apenas un segundo, pero fue suficiente. María perdió el ritmo, tropezó ligeramente, y aunque recuperó el equilibrio, cruzó la meta en segundo lugar. Su tiempo había sido bueno, muy bueno, pero no el récord que necesitaba para asegurar su lugar en el equipo olímpico. María. Segundo lugar. Excelente tiempo. Gritó Joaquín mientras corría hacia ella. 11.05 segundos, es tu mejor marca personal. Pero María no escuchaba. Sus ojos seguían fijos en las gradas, donde Carlos ahora besaba apasionadamente a la otra mujer. María, ¿estás bien?, preguntó Joaquín, siguiendo su mirada. María, no. Tengo que irme, murmuró ella, quitándose los espiques con manos temblorosas. María, espera. No hagas ninguna tontería. La clasificación olímpica es en 2 meses. Este resultado nos pone en excelente posición. Pero María ya se había alejado, corriendo descalza hacia los vestidores. Se cambió rápidamente, ignorando las felicitaciones de sus compañeras de equipo, y salió del estadio con una sola idea en mente: confrontar a Carlos. El trayecto en su Honda Civic azul hasta el apartamento de Carlos se sintió como una eternidad. La radio tocaba Vivir mi vida de Marc Anthony, la canción que habían declarado suya 2 años atrás. María la apagó bruscamente. Cuando llegó al edificio, vio el auto de Carlos en el estacionamiento. Y junto a él, un BMW rojo que no reconocía. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiendo más rápido que durante la carrera. Tocó el timbre insistentemente. Carlos. Abre. Sé que estás ahí. La puerta se abrió, y Carlos apareció con el cabello despeinado y una bata mal abrochada. Detrás de él, María pudo ver a una mujer rubia arreglándose el vestido. María, yo puedo explicarte. ¿Explicarme qué? Su voz era peligrosamente calmada. ¿Explicarme por qué durante 3 años me dijiste que me amabas mientras tenías esto? María, por favor, entremos y hablemos como adultos. Como adultos. Explotó. Un adulto no engaña a su novia mientras ella está compitiendo por su futuro. La mujer rubia apareció en la puerta. Disculpa, pero Carlos y yo llevamos saliendo 6 meses. ¿Quién eres tú? María sintió que el mundo se tambaleaba. 6 meses. Eso significaba que cuando Carlos le había propuesto matrimonio en Navidad, ya estaba con esta mujer. Era su prometida, susurró María, quitándose el anillo de compromiso y lanzándoselo a Carlos. Pero ya no. Corrió hacia las escaleras, ignorando los gritos de Carlos pidiendo que esperara.
Las lágrimas le nublaban la visión, pero siguió corriendo. Necesitaba alejarse, necesitaba aire, necesitaba. Llegó a su auto y arrancó sin mirar. La traición de Carlos le dolía más que cualquier lesión física que hubiera sufrido en su carrera atlética. Manejó sin rumbo por las calles de Guadalajara, llorando desconsoladamente. No recordaba exactamente cómo había terminado en la carretera hacia Puerto Vallarta. Tal vez había pensado en ir a la playa, al lugar donde había pasado tantos veranos felices con su familia antes de que murieran en un accidente cuando ella tenía 16 años. Tal vez solo quería desaparecer. Eran casi las 11 de la noche cuando comenzó a llover. María había estado manejando durante horas, deteniéndose solo para cargar gasolina y comprar un café. Su teléfono había sonado docenas de veces, Joaquín, Carlos, sus compañeras de equipo, pero no había contestado a nadie. La carretera estaba oscura y resbaladiza. María iba a 120 kilómetros por hora, demasiado rápido para las condiciones, pero la velocidad la calmaba. Era lo único que conocía, lo único que siempre había controlado. Entonces vio las luces del tráiler. Venía en dirección contraria, ocupando ambos carriles mientras rebasaba a otro vehículo en una curva ciega. María tuvo menos de 3 segundos para reaccionar. Giró el volante bruscamente hacia la derecha, pero la carretera mojada traicionó a sus llantas. El auto se deslizó, giró 2 veces sobre sí mismo, y se estrelló contra un poste de luz con un estruendo metálico que se escuchó a kilómetros de distancia. Lo último que María recordó antes de perder la conciencia fue el silencio absoluto que siguió al impacto, roto solo por el sonido de la lluvia cayendo sobre el metal retorcido de lo que una vez había sido su Honda Civic azul. En ese momento, María Elena Vázquez, la velocista que había corrido toda su vida hacia sus sueños, no sabía que acababa de chocar no solo contra un poste, sino contra un destino que cambiaría para siempre la definición de lo que significaba correr, luchar y vencer. Cuando las sirenas de la ambulancia finalmente perforaron la noche lluviosa, María ya había comenzado un viaje que la llevaría desde las profundidades más oscuras del alma humana hasta alturas que nunca había imaginado posibles. Pero esa historia aún estaba por escribirse, una página a la vez, una respiración a la vez, una decisión a la vez. Capítulo 2. El silencio de las piernas. Cuando el cuerpo se quiebra, el alma decide si lo acompaña. María despertó en un mundo blanco y antiséptico que olía a desinfectante y desesperanza. El Hospital Civil de Guadalajara era un laberinto de pasillos infinitos y máquinas que emitían sonidos constantes, como un extraño coro mecánico que nunca dejaba de cantar. ¿Y María, me escuchas? La voz pertenecía al doctor Ramírez, un neurocirujano de 50 años con ojos cansados pero amables. Soy el doctor Ramírez. Has estado inconsciente durante 3 días. María trató de hablar, pero su garganta estaba seca como papel. El doctor le acercó un vaso con agua y una pajilla. Despacio, pequeña sorpresa, le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María bebió lentamente, y con cada sorbo, los recuerdos comenzaron a regresar, la carrera, Carlos, la traición, la lluvia, las luces del tráiler. Doctor, susurró con voz ronca, ¿qué tan grave? María, necesito que me escuches con mucha atención, el doctor Ramírez acercó una silla a su cama. El accidente fue muy severo. Tienes varias costillas rotas, una fractura en el brazo izquierdo, y hizo una pausa. María, hubo daño en tu columna vertebral. María sintió que algo frío se extendía por su estómago. ¿Qué significa eso? Significa que tienes una lesión en la médula espinal a nivel de las vértebras L1 y L2. María, es muy probable que no vuelvas a caminar. Las palabras flotaron en el aire como hojas muertas. María las escuchó, pero su cerebro se negaba a procesarlas. No, eso no puede ser cierto, dijo, tratando de incorporarse. Yo soy corredora. Tengo que clasificar para los Olímpicos en 2 meses. Intentó mover las piernas, pero no respondieron. Era como si hubieran desaparecido de su cuerpo. No. No. Y gritó, tratando desesperadamente de mover algo, cualquier cosa por debajo de la cintura. Doctor, haga algo. Opere de nuevo. Lo que sea. El doctor Ramírez tomó sus manos con gentileza.
María, ya hicimos todo lo que pudimos. 3 cirugías en estos días. Los mejores especialistas del hospital estuvieron involucrados. Pero el daño es permanente. La palabra permanente resonó en la habitación como una sentencia de muerte. No, susurró María. No, no, no. En ese momento, la puerta se abrió y entró Joaquín, su entrenador. Llevaba 3 días sin dormir, y se veía devastado. María, hijita, dijo, acercándose a la cama con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios estás despierta. Oh Joaquín, María lo miró con ojos suplicantes. Dile al doctor que está equivocado. Dile que yo voy a correr de nuevo. Que vamos a los Olímpicos. Joaquín intercambió una mirada dolorosa con el doctor Ramírez. María, ahora lo importante es que te recuperes. Lo demás lo vemos después. No hay después. Y gritó María. Mi vida es correr. Sin eso no soy nada. Los siguientes días se difuminaron en una neblina de dolor físico y emocional. María se negaba a comer, apenas hablaba con las enfermeras, y rechazaba cualquier mención sobre fisioterapia o rehabilitación. Una tarde, mientras miraba por la ventana los jardines del hospital donde la gente caminaba normalmente, recibió una visita inesperada. Hola, María. Se volteó para encontrar a una mujer de unos 30 años, morena, con brazos increíblemente musculosos y una sonrisa radiante. Estaba en una silla de ruedas deportiva, negra y elegante, que se veía como una extensión natural de su cuerpo. Soy Gabriela Castillo, se presentó. Gaby para los amigos. Soy fisioterapeuta aquí en el hospital. No quiero fisioterapia, dijo María sin voltear a verla. Ya le dije a todo el mundo que no quiero. Y no vengo como fisioterapeuta, dijo Gaby, acercando su silla a la cama. Vengo como alguien que estuvo exactamente donde tú estás ahora. María se volteó lentamente. Tú también. Accidente de moto a los 24 años. Venía de celebrar mi graduación como fisioterapeuta, irónico, ¿verdad? Gaby sonrió. También era atleta. Natación. También tenía sueños olímpicos. María estudió el rostro de Gaby, buscando rastros de la amargura que ella misma sentía, pero solo encontró serenidad. ¿Y cómo lo superaste? ¿Quién dice que lo superé? Gaby se rió. María, esto no es algo que superas. Es algo con lo que aprendes a vivir. Y créeme, al principio yo también pensé que mi vida había terminado. ¿También intentaste? María no pudo terminar la pregunta. 2 veces, dijo Gaby con brutal honestidad. La primera vez con pastillas, la segunda, bueno, las enfermeras me encontraron a tiempo. María sintió que no estaba sola por primera vez en días. ¿Cómo es posible que ahora te veas tan feliz? Porque descubrí algo que no sabía cuando tenía mis piernas. Gaby se acercó más. Descubrí que la fuerza no viene de las extremidades, María. Viene de aquí, se tocó el pecho, y de aquí, se tocó la cabeza. Que es fácil decirlo, murmuró María. Pero tú no entiendes. Yo era velocista. Mi vida entera giraba alrededor de correr. Ahora ni siquiera puedo ir al baño sola. Tienes razón, admitió Gaby. No entiendo exactamente lo que sientes, porque cada persona vive su duelo de manera diferente. Pero sí sé lo que es sentir que tu identidad completa se esfumó en un segundo. Gaby hizo una pausa, como si estuviera decidiendo qué tanto compartir. María, ¿quieres que te cuente un secreto? María asintió. El año pasado gané la medalla de oro en básquetbol en silla de ruedas en los Parapanamericanos de Santiago. Y cuando estaba en el podio, escuchando el himno nacional, me di cuenta de algo. Nunca me había sentido más completa, más yo misma, que en ese momento. María la miró con incredulidad. ¿Básquetbol en silla de ruedas? Es un deporte increíble. Velocidad, estrategia, fuerza, todo lo que amabas de correr, pero más complejo. Y María, Gaby la miró directamente a los ojos. He visto a antiguos velocistas convertirse en jugadoras extraordinarias. La velocidad de brazos,
la explosividad, la mentalidad competitiva, todo eso se transfiere. Y no, dijo María, volteándose hacia la ventana. No quiero escuchar sobre deportes. No quiero escuchar sobre nada. Está bien, dijo Gaby suavemente. No tenemos que hablar de deportes. Pero María, hay algo que necesitas saber, el hospital va a darte de alta en una semana. Y vas a tener que decidir qué hacer con el resto de tu vida. ¿Y el resto de mi vida? María se rió amargamente. ¿Qué vida? ¿Esta? ¿Estar dependiendo de otros para todo? Y sí, esta vida, dijo Gaby firmemente. Porque es la única que tienes. Y puedes desperdiciarla sintiéndote víctima, o puedes convertirla en algo extraordinario. Gaby comenzó a alejarse hacia la puerta. María, voy a dejarte mi número con las enfermeras. Si cambias de opinión, si quieres ver qué es el básquetbol en silla de ruedas, solo llámame. Pero no esperes mucho. La autocompasión tiene fecha de caducidad, y la tuya se está acercando. Cuando Gaby se fue, María se quedó sola con sus pensamientos. Por primera vez desde el accidente, había conocido a alguien que parecía haber encontrado una razón para seguir viviendo después de perderlo todo. Pero esa noche, cuando las enfermeras se fueron y el hospital se sumió en el silencio, María tomó una decisión. Había estado guardando las pastillas para el dolor que no se tomaba, acumulándolas debajo del colchón. Tenía suficientes. Mientras contaba las pequeñas píldoras blancas en su mano temblorosa, María no sabía que del otro lado de la puerta. Una enfermera de turno nocturno había notado algo extraño en su comportamiento y estaba a punto de cambiar el curso de los eventos que se desarrollarían esa noche. Capítulo 3. El momento de elegir. En el filo de la navaja entre la vida y la muerte. Las pastillas se sentían frías en la palma de María. 24 pequeñas píldoras blancas que le habían costado 2 semanas acumular, tomando solo la mitad de la dosis prescrita para el dolor y escondiendo el resto. Eran las 2:47 de la madrugada según el reloj digital de la pared. El hospital estaba sumido en esa quietud particular de las horas más oscuras, interrumpida solo por el sonido distante de máquinas y el murmullo ocasional de las enfermeras en sus rondas. María había estado planeando este momento durante días. Había investigado en Internet durante las pocas horas que le permitían usar la tablet del hospital. Sabía exactamente cuántas pastillas necesitaba, sabía que sería rápido y relativamente indoloro. Lo siento, mamá. Lo siento, papá, susurró hacia la foto de sus padres que Joaquín había traído de su apartamento. No puedo vivir así. Tomó el vaso de agua de su mesa de noche y comenzó a llevarse las primeras pastillas a la boca cuando escuchó un ruido en el pasillo. Pasos que se acercaban. Rápidamente escondió las pastillas bajo las sábanas y cerró los ojos, fingiendo dormir. La puerta se abrió silenciosamente y entró Carmen, la enfermera de turno nocturno. Carmen era una mujer mayor, de unos 50 años, que había trabajado en el hospital durante más de 20 años. Tenía esa intuición especial que desarrollan las personas que han visto demasiado dolor humano. María, susurró suavemente. Sé que estás despierta. María mantuvo los ojos cerrados, pero Carmen se acercó a la cama. Niña, en 20 años trabajando aquí he aprendido a reconocer cuando alguien está planeando despedirse del mundo. Y tú tienes esa mirada desde hace días. María abrió los ojos lentamente. Carmen la miraba con una mezcla de comprensión y determinación. No sé de qué hablas, murmuró María. No. Carmen se sentó en la silla junto a la cama. Entonces no te importará que revise debajo de tu almohada y entre las sábanas. María sintió que se le aceleraba el corazón. Carmen, por favor. María, escúchame con atención, Carmen tomó sus manos. He visto a cientos de pacientes pasar por esta habitación. He visto a algunos rendirse y a otros luchar como leones. Y te voy a decir algo, los que se rinden nunca descubren de que eran realmente capaces. O tú no entiendes, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Era velocista. Era la mejor. Iba a los Olímpicos. Y ahora no soy nada. ¿No eres nada? Carmen se inclinó hacia adelante. María,
¿Sabes que el récord mundial de los 1500 metros en silla de ruedas es más rápido que el récord mundial de los 1500 metros corriendo? María la miró confundida. ¿Qué? ¿Es lo que oyes? Los atletas en silla de ruedas de élite son más rápidos que los corredores de élite en muchas distancias. Porque han desarrollado una potencia y una eficiencia que va más allá de lo que creíamos posible. Carmen se levantó y fue hacia la ventana. María, tengo una hija de tu edad. Se llama Alejandra. Y desde que nació, ha estado en silla de ruedas por espina bífida. María se incorporó ligeramente. ¿Y en serio? Alejandra nunca conoció la sensación de caminar, pero eso no le impidió convertirse en una de las mejores jugadoras de básquetbol en silla de ruedas de América Latina. El próximo año va a los Paralímpicos de París. Carmen se volteó hacia María. ¿Sabes qué me dijo cuando tenía 15 años y estaba deprimida porque no podía hacer algunas cosas que hacían sus amigas? ¿Qué? Me dijo, mamá, ellas pueden caminar, pero yo puedo volar. Y tenía razón. Cuando la veo jugar, cuando la veo moverse en esa cancha, es como si volara. María se limpió las lágrimas. Carmen, no es lo mismo. Tu hija nunca perdió algo que tenía. Yo conocía la sensación de correr. Sabía lo que era sentir mis piernas moverse. Tienes razón, admitió Carmen. Alejandra no conoce esa pérdida. Pero yo sí. María la miró sorprendida. ¿Tú? Carmen se acercó de nuevo a la cama. Antes de que naciera Alejandra, yo era bailarina. Ballet clásico. Había sido aceptada en el Ballet Nacional. Mi sueño era bailar en el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué pasó? Un tumor en mi pierna derecha cuando tenía 23 años. No maligno, gracias a Dios, pero la cirugía dañó músculos y tendones. Mi carrera como bailarina terminó. Carmen se sentó de nuevo. Y durante meses, María, yo también contemplé formas de terminar con todo. Pensé que sin la danza, no era nadie. ¿Cómo saliste de eso? Mi madre me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo, Carmen, tú no eras bailarina porque podías mover las piernas de cierta manera. Eras bailarina porque tenías música en el alma. Y esa música sigue ahí. María reflexionó sobre esas palabras. ¿Y la música sigue ahí? Sí, Carmen sonrió. Solo que ahora la expreso de manera diferente. Trabajo aquí, ayudo a gente como tú, y en mis horas libres enseño danza a niños en silla de ruedas. Es diferente a lo que soñé, pero es hermoso de una manera que nunca imaginé. Carmen se levantó y extendió la mano. María, dame esas pastillas. María dudó por un momento, luego lentamente sacó las píldoras de debajo de las sábanas y se las entregó a Carmen. ¿Y Carmen, realmente crees que puedo encontrar algo que me haga sentir viva de nuevo? No lo creo, María. Lo sé. Pero tienes que estar dispuesta a intentarlo. En ese momento, la puerta se abrió y entró Gaby en su silla de ruedas. Y perdón, Carmen, vi la luz encendida y se detuvo al ver las lágrimas en los ojos de María. ¿Todo está bien? Carmen miró a María. María estaba a punto de tomar una decisión muy importante. ¿Verdad, María? María miró a las dos mujeres que la observaban con preocupación genuina. Gaby, dijo lentamente. ¿Ese básquetbol en silla de ruedas que mencionaste? Sí. ¿Realmente es tan rápido como dices? Gaby sonrió ampliamente. María, ¿te gustaría verlo? ¿Ahora? Son las 3 de la mañana. Tengo videos en mi teléfono. De los últimos Paralímpicos. Pero mejor aún, Gaby sacó su teléfono y marcó un número. Hola, coach. Sé que es tarde, pero ¿puedes abrir el gimnasio del club por una hora? Tengo a alguien que necesita ver algo importante. Después de una breve conversación, Gaby colgó. ¿Y Carmen, puedes conseguir permiso para que María salga del hospital por unas horas? Obviamente bajo supervisión médica. Carmen asintió. Creo que puedo arreglar eso. Después de todo,
María, acabas de tomar una decisión muy inteligente. Media hora después, María estaba en el asiento del pasajero del auto de Gaby, camino al centro deportivo municipal. Era la primera vez que salía del hospital en 3 semanas, y el aire nocturno se sentía extrañamente liberador. Gaby, dijo María mientras se acercaban al gimnasio. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa lo que me pase? Gaby detuvo el auto en el estacionamiento. Porque hace 5 años, alguien hizo exactamente esto por mí. Me sacó del hospital a las 3 de la mañana para mostrarme que había vida después de la tragedia. ¿Y funcionó? Estamos a punto de averiguarlo, dijo Gaby con una sonrisa misteriosa. María, hay algo que no te dije sobre mí. ¿Qué? No solo gané una medalla de oro el año pasado. Gané 2. Y la semana que viene viajo a Sao Paulo para una entrevista. ¿Y para qué? Gaby la miró directamente a los ojos. Para ser la nueva entrenadora de la selección brasileña de básquetbol femenino en silla de ruedas. Están buscando a alguien que entienda tanto la técnica como la psicología de la transición del deporte convencional al paralímpico. María sintió que algo se removía en su pecho. Gaby, ¿por qué me cuentas esto? Porque si acepto el trabajo, voy a necesitar una asistente. Alguien joven, con experiencia atlética de alto nivel, que entienda lo que significa reconstruir una carrera deportiva desde cero. Gaby abrió la puerta del auto. Pero primero, tienes que ver si realmente quieres luchar por esto. Porque lo que vamos a ver ahí adentro va a cambiar tu vida para siempre, María. La pregunta es, ¿estás lista para cambiar? Mientras Gaby comenzaba a sacar su silla de ruedas del auto, María miró hacia el gimnasio iluminado. Podía escuchar el sonido de balones botando en el interior, y por primera vez en semanas, sintió algo que había olvidado completamente: curiosidad. No sabía que estaba a punto de presenciar algo que no solo salvaría su vida, sino que la lanzaría hacia un destino que superaría incluso sus sueños olímpicos más ambiciosos. Capítulo 4. La cancha de los milagros. Donde las limitaciones se convierten en superpoderes. El gimnasio del Centro Deportivo Municipal parecía más grande en la penumbra de la madrugada. Las luces de la cancha principal estaban encendidas, creando un círculo de luz brillante en el centro de la oscuridad. María nunca había visto un espectáculo como el que se desarrollaba ante sus ojos. 6 jugadores en sillas de ruedas deportivas se movían por la cancha con una velocidad y agilidad que desafiaba toda lógica. Sus sillas parecían extensiones de sus cuerpos, girando, frenando y acelerando con una precisión que María reconocía inmediatamente. Era la misma gracia atlética que había visto en los mejores velocistas del mundo. «Y Dios mío», susurró María, observando desde la grada donde Gaby había colocado su silla. «Se mueven como atletas de élite», completó Gaby. «Porque eso es exactamente lo que son». En la cancha, un jugador alto y moreno interceptó un pase, giró su silla 180 grados en una fracción de segundo, y lanzó el balón desde media cancha. La pelota trazó un arco perfecto y se hundió en la canasta con un swis que resonó por todo el gimnasio. «Ese es Roberto Sánchez», explicó Gaby. «Perdió las piernas en Afganistán cuando era soldado. Ahora es el mejor tirador de 3 puntos en América Latina». María observó a Roberto celebrar con sus compañeros. Su rostro irradiaba una alegría pura que ella no había sentido en meses. «¿Cómo es posible que sean tan rápidos?» «Las sillas deportivas pueden alcanzar velocidades de hasta 30 km por hora en distancias cortas», explicó Gaby. «Y el tren superior de estos atletas está desarrollado a un nivel que superaría al de muchos gimnastas olímpicos». Un hombre mayor se acercó desde el otro lado de la cancha. Era robusto, con cabello gris y una sonrisa que ocupaba toda su cara. «¿Y Gaby, esta es la velocista de la que me hablaste?» «Y Coach Hernández, te presento a María Elena Vázquez». María, el Coach Hernández fue entrenador del equipo paralímpico mexicano durante 3 juegos. «Un placer, María», dijo el coach, extendiendo una mano fuerte y callosa. «Gaby me contó sobre tu situación. Lamento mucho lo que pasó». María estrechó su mano, sintiendo inmediatamente la energía y determinación que emanaba de este hombre. «Gracias, coach. Pero no entiendo por qué estoy aquí».
Estás aquí porque Gaby cree que tienes potencial para esto, señaló hacia la cancha. Y cuando Gaby cree en alguien, generalmente tiene razón. Coach, yo era velocista. No sé nada de básquetbol. ¿Velocista? Y el coach Hernández sonrió ampliamente. María, ¿sabes cuál es la habilidad más importante en el básquetbol en silla de ruedas? No. La velocidad de transición. La capacidad de acelerar, frenar y cambiar de dirección instantáneamente. Exactamente las mismas habilidades que desarrollas siendo velocista, solo que ahora las aplicarías a los brazos en lugar de las piernas. En la cancha, el entrenamiento había parado. Los jugadores se habían dado cuenta de la presencia de María y se acercaron a las gradas. «Oye», gritó Roberto desde su silla. «¿Tú eres la corredora que salió en las noticias?» María se sintió incómoda. ¿Salí en las noticias? El accidente del atleta que iba a los Olímpicos, explicó una jugadora joven con el cabello recogido en una cola de caballo. Soy Patricia, Patty. Leí tu historia. Patty era gimnasta, añadió Gaby. Hasta los 20 años. ¿Qué te pasó?, preguntó María. Tumor en la columna vertebral, dijo Patty con naturalidad, como quien habla del clima. ¿Pero sabes qué? El balance y la coordinación que desarrollé en gimnasia me convirtieron en una defensora imparable. El coach Hernández se acercó a María. María, ¿te gustaría probar algo? ¿Probar qué? Solo tocar una silla deportiva. Sin compromisos, sin presión. Solo para que sientas la diferencia. María miró a Gaby, quien asintió con encouragement. Está bien. Roberto rodó hacia ellos empujando una silla deportiva adicional. Era completamente diferente a las sillas de ruedas médicas que María había visto en el hospital. Era elegante, aerodinámica, con ruedas inclinadas y un asiento que parecía diseñado para la velocidad. Es hermosa, murmuró María, pasando las manos por el marco de aluminio. Es una Kiki Alcord, explicó Roberto. Pesa solo 11 kilos. Está diseñada específicamente para básquetbol. Con ayuda de Gaby y el coach, María se transfirió de su silla médica a la deportiva. El cambio fue inmediato y sorprendente. Se sentía más baja, más aerodinámica, como si estuviera en posición de arranque para una carrera. ¿Cómo se siente?, preguntó Gaby. María puso las manos en los aros de las ruedas. El metal tenía un grip especial que se sentía natural bajo sus palmas. Se siente rápida. Dame un empujón suave, sugirió el coach. Solo para sentir cómo responde. María empujó ligeramente los aros hacia adelante. La silla respondió instantáneamente, deslizándose suavemente por el suelo del gimnasio. Por primera vez en semanas, María sintió velocidad bajo su control. «Es increíble», exclamó, empujando un poco más fuerte. «Eso es nada», y gritó Roberto. «Ven acá. Te voy a enseñar cómo realmente se mueve». Antes de que María pudiera protestar, Roberto la había guiado hasta la cancha. Los otros jugadores formaron un semicírculo a su alrededor. «Ok, María», dijo el coach. «Lo que vas a hacer es muy simple. Solo quiero que empujes desde esta línea hasta esa línea. No es una carrera, no es una competencia. Solo quiero ver tu técnica natural». María miró la distancia. Eran quizás 20 metros, la misma distancia que había corrido miles de veces en entrenamientos de velocidad. ¿Lista?, preguntó Roberto. María posicionó sus manos en los aros, sintiendo el familiar cosquilleo de la competencia en su estómago. «Lista». «Ya». María empujó. Lo que pasó después sorprendió a todos en el gimnasio. María no solo se movió rápido, se movió con una técnica instintiva que tomaba años desarrollar. Sus empujones eran rítmicos, eficientes, y su postura era perfecta. Cruzó la línea en un tiempo que hizo que Roberto silbara admirado. «Dios mío», exclamó Patty. «¿Esa fue tu primera vez?» María estaba sin aliento, pero por primera vez en semanas, era el aliento de la exhilaración, no del dolor.
y se sintió natural. El coach Hernández se acercó con una sonrisa que no había tenido cuando llegó. María, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. ¿Qué? ¿Sentiste algo familiar ahí? ¿Algo que reconocieras de cuando corrías? María reflexionó por un momento. Sí. La explosión inicial, la cadencia del movimiento, incluso la forma de respirar. Era como si mis brazos recordaran lo que era competir. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar, dijo el coach. María, en mis 30 años entrenando, he visto talento natural. Y lo que acabas de mostrar es talento natural puro. Gaby se acercó en su silla. María, ¿te gustaría intentar algo más? ¿Qué tenías en mente? Un pequeño scrimmage. 5 minutos. Solo para que veas cómo se siente el juego real. María sintió una mezcla de nervios y emoción. O no sé las reglas. No sé cómo jugar. Las reglas básicas son las mismas que el básquetbol regular, explicó Roberto. Pero hay algunas adaptaciones. Te enseñamos sobre la marcha. Durante los siguientes 20 minutos, María experimentó algo que no había sentido desde su accidente, flujo atlético puro. Sí, era torpe con el balón al principio, y sí, chocó contra otras sillas más de una vez. Pero había momentos mágicos, donde todo se conectaba. Cuando interceptó un pase y aceleró hacia la canasta contraria, cuando sintió la velocidad construyéndose bajo sus manos, cuando el mundo se redujo a solo ella, la silla, y el objetivo adelante. María recordó por qué había amado competir. ¡Canasta! Y gritó Patty cuando María logró su primer punto. El gimnasio estalló en aplausos y gritos de celebración. María se detuvo en el centro de la cancha, respirando pesadamente, con una sonrisa que no había tenido en meses. ¿Cómo te sientes? Preguntó Gaby, acercándose. Como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. El coach Hernández se acercó con una expresión seria. María, necesito hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Y Gaby me contó sobre la oportunidad en Brasil. Si ella acepta ese trabajo, va a necesitar ayuda. Alguien que entienda la transición del deporte tradicional al paralímpico. María sintió que el corazón se le aceleraba. Coach, yo apenas acabo de tocar una silla deportiva por primera vez. Pero ya mostraste más instinto natural en 20 minutos que lo que algunos jugadores desarrollan en años. María, con el entrenamiento adecuado, con la dedicación que sé que tienes porque eras atleta de élite, podrías estar lista para competir internacionalmente en 2 años. ¿2 años? Los próximos Paralímpicos son en 2028 en Los Ángeles. 4 años de preparación. Tiempo más que suficiente. María miró alrededor del gimnasio. Los jugadores la observaban con esperanza y encouragement. Gaby sonreía con lágrimas en los ojos. El coach tenía esa mirada que reconocía de Joaquín cuando veía potencial real. Pero primero, continuó el coach, tienes que tomar una decisión. ¿Quieres esto lo suficiente como para trabajar más duro de lo que jamás has trabajado? ¿Quieres esto lo suficiente como para redefinir totalmente quién eres como atleta? María cerró los ojos y por primera vez desde el accidente, se permitió imaginar un futuro. Un futuro donde no era víctima, sino campeona. Un futuro donde su tragedia se convertía en su mayor fortaleza. Coach, dijo lentamente. ¿Si Gaby acepta el trabajo en Brasil? Sí. María abrió los ojos y miró directamente al coach Hernández. Quiero ir con ella. Quiero aprender todo lo que pueda. Y quiero competir. El gimnasio estalló en celebración. Roberto la abrazó desde su silla, Patty gritó de alegría, y Gaby no pudo contener las lágrimas. Pero mientras celebraban, María no sabía que su decisión acababa de poner en movimiento una serie de eventos que no solo cambiarían su vida, sino que la enfrentarían al desafío más grande que había enfrentado jamás. Convencer a la Federación Brasileña de que una mexicana que apenas llevaba horas en una silla deportiva podía ayudar a llevar a su equipo nacional a la gloria paralímpica. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. El salto al abismo.
cuando el sueño se convierte en pesadilla antes de convertirse en milagro. 6 meses después, María estaba en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, con 2 maletas, una silla de ruedas deportiva nueva, y más miedo del que había sentido incluso la noche de su accidente. El email de rechazo de la Confederación Brasileña de Deportes para Personas con Discapacidad había llegado esa misma mañana. Estimada señorita Vázquez, después de revisar su solicitud para acompañar a la nueva entrenadora Gabriela Castillo como asistente técnica, lamentamos informarle que no podemos aprobar su participación en nuestro programa. Su falta de experiencia competitiva en básquetbol paralímpico no cumple con nuestros estándares mínimos. Y no te preocupes, le había dicho Gaby por teléfono desde Brasil. Ven de todas maneras. Encontraremos otra forma. Pero María sí se preocupaba. Había vendido todo lo que tenía en México, había cortado todos los vínculos con su vida anterior, apostando todo a esta oportunidad. Y ahora, oficialmente, no tenía permitido ni siquiera entrenar con el equipo brasileño. En el vuelo de Ciudad de México a Sao Paulo, María había revisado obsesivamente los videos de los últimos Paralímpicos en su tablet. El equipo brasileño femenino había quedado en 5º lugar en Tokio 2021, lejos de las medallas. Necesitaban ayuda, pero aparentemente no la suya. El aeropuerto de Guarulhos era un caos de actividad cuando María aterrizó. Navegando por los pasillos en su silla de ruedas, cargando sus maletas en el regazo, se sintió más perdida que nunca. El portugués que había estudiado durante meses sonaba completamente diferente al hablado por los brasileños que la rodeaban. María. Aquí. Gaby apareció entre la multitud, acompañada por un hombre alto y delgado de unos 40 años, con cabello rubio y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María, te presento a João Silva, el director técnico de la Confederación. João extendió la mano con cortesía fría. Señorita Vázquez. Gaby me ha hablado mucho de usted. Lamento la situación con su solicitud. João, intervino Gaby. María está aquí porque tiene talento excepcional. Con el tiempo adecuado. Gaby, ya hemos discutido esto, cortó João. La señorita Vázquez puede quedarse en Brasil como turista, por supuesto. Pero no puede participar en ninguna actividad oficial del equipo nacional. María sintió que se le hundía el estómago. Entiendo, dijo, tratando de mantener la compostura. El trayecto desde el aeropuerto hasta Sao Paulo fue tenso. Gaby había conseguido un apartamento pequeño en Vila Madalena, cerca del Centro de Entrenamiento Nacional, pero María comenzaba a preguntarse si había cometido el error más grande de su vida. Gaby, dijo esa noche, mientras desempacaban en el apartamento diminuto. Tal vez debería regresar a México. ¿Y estás loca? Gaby se volteó hacia ella. María, acabamos de llegar. Esto va a tomar tiempo. ¿Tiempo? Gaby, oficialmente no puedo ni pisar el centro de entrenamiento. ¿Qué se supone que voy a hacer aquí? Gaby se sentó en el suelo frente a María. ¿Recuerdas lo que te dije la primera noche que nos conocimos? Que la autocompasión tiene fecha de caducidad. Esto no es autocompasión, es realidad. No, María. Esto es miedo. Y lo entiendo. ¿Pero sabes qué vamos a hacer mañana? ¿Qué? Vamos a ir al club local donde entreno en las mañanas. Vamos a trabajar en tu técnica. Vamos a filmar tus entrenamientos. Y vamos a crear un video que sea tan impresionante que João no tenga más opción que reconsiderar. María se rió amargamente. Gaby, soy buena para una principiante, pero no soy competencia para jugadoras que llevan años en esto. Ah, no. Gaby fue a su laptop y abrió un archivo. Mira esto. En la pantalla apareció un video de María durante uno de sus últimos entrenamientos en México. María se vio a sí misma interceptando un pase, acelerando por toda la cancha, y anotando con una elegancia que la sorprendió. ¿Cuándo grabaste esto? El coach Hernández me mandó varios videos. María, mira tu velocidad en transición. Mira tu técnica de empuje. En 6 meses has desarrollado un nivel que a algunas jugadoras les toma años. En el video, María se veía completamente diferente a cómo se sentía. Se veía como una atleta.
Pero Gaby, el básquetbol no es solo velocidad. Es estrategia, experiencia, lectura del juego. Todo eso se aprende. Lo que tú tienes no se puede enseñar, instinto atlético puro. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la vida de María. Cada mañana se levantaba a las 5, entrenaba durante 4 horas en el club local, estudiaba videos de juego durante 2 horas más, y después trabajaba en su acondicionamiento físico. Gaby era una entrenadora implacable, empujándola más allá de lo que creía posible. «Más rápido», gritaba Gaby durante los ejercicios de velocidad. «Las brasileñas no van a esperarte. Ya no puedo más», jadeaba María después de 2 horas de ejercicios de empuje. «Sí puedes. Tu cuerpo puede hacer mucho más de lo que tu mente cree». Pero no era solo el entrenamiento físico. Gaby había insistido en que María aprendiera portugués fluido, que estudiara la cultura brasileña, que entendiera no solo el juego sino el contexto en el que se desarrollaba. «Si vas a entrenar brasileñas, tienes que pensar como brasileña», le decía Gaby. María se sumergió completamente en su nueva vida. Hacía amigos en el club local, comenzó a soñar en portugués, y poco a poco, Sao Paulo dejó de sentirse como un lugar extraño y comenzó a sentirse como hogar. Pero el verdadero cambio llegó durante un torneo local en el que Gaby había conseguido que María participara como jugadora invitada. Era un torneo amateur, pero había algunas exjugadoras nacionales participando. «María», le dijo Gaby antes del primer juego. «Este es tu momento. Todo el entrenamiento, todo el trabajo, ha sido para esto». El primer periodo fue desastroso. María estaba nerviosa, cometió errores básicos, y su equipo iba perdiendo por 15 puntos. «Respira», le gritó Gaby desde la banda. «Juega tu juego». En el segundo periodo, algo cambió. María comenzó a relajarse, a confiar en su entrenamiento. Interceptó un pase, aceleró por toda la cancha, y anotó con una facilidad que sorprendió incluso a las jugadoras veteranas. «Esa mexicana es rápida», escuchó que gritaba a alguien desde las gradas. Para el final del juego, María había anotado 28 puntos y había tenido 12 asistencias. Su equipo había remontado y ganado por 8 puntos. Después del juego, una mujer mayor se acercó a María. Era morena, con cabello gris y una presencia que comandaba respeto inmediato. «¿Você é a mexicana que a Gaby está treinando?», preguntó en portugués. «Y sim, eu sou María», respondió María, agradecida por todos los meses de estudio de idioma. «Eu sou Carla Rodríguez. Fui técnica da selecao feminina por 10 anos». María sintió que se le aceleraba el corazón. Carla Rodríguez era una leyenda en el básquetbol paralímpico brasileño. «Gum prazer conhecê-la, Carla». «María, posso te perguntar algo?» «Claro. ¿A cuánto tempo você joga basquete en cadeira de rodas?» «9 meses», respondió María honestamente. Carla la miró con incredulidad. «9 meses? Você tem certeza?» «Sim. Antes eu era velocista. Tive un accidente de carro». Carla llamó a Gaby con una señal. «Gaby, ven cá». Cuando Gaby se acercó, Carla comenzó a hablar rápidamente en portugués. María pudo entender la mayor parte. Carla estaba impresionada con su juego, no podía creer que solo llevara 9 meses jugando, y quería saber por qué no estaba en el equipo nacional. «Leo una longa historia», respondió Gaby. «Bem, eu tenho tempo», dijo Carla. «Eu tenho influencia na Confederação». Esa noche, en un pequeño restaurante en Vila Madalena, Carla escuchó toda la historia de María. Su accidente, su recuperación, su transformación, y su rechazo por parte de la Confederación. «Joao Silva é idiota», dijo Carla finalmente. «Mas ele não é o único que toma decisões». «¿Qué quiere decir?», preguntó María. «Quiero decir que en 2 semanas temos torneo internacional en Buenos Aires. Varias selecoes vão participar, incluyendo a nossa». Carla se inclinó hacia adelante. «María, se você conseguir una performance excepcional nesse torneo, representando a México,
eu garanto que Joao va a ter que reconsiderar su aposicao. ¿Representando a México? María se sintió confundida. Pero yo ya no tengo contactos con la Federación Mexicana. Diúteno, sonrió Carla. Eles están desesperados por nuevos talentos para Los Ángeles 2028. María miró a Gaby, quien asintió con emoción. Y María, es perfecto. Juegas para México en Buenos Aires, demuestras tu nivel, y después vemos si Brasil está interesado en tu experiencia como entrenadora. Pero Carla, dijo María, ¿qué pasa si no juego bien? ¿Qué pasa si demuestro que Joao tenía razón? Carla tomó las manos de María sobre la mesa. María, hoje eu vi algo que raramente vejo no basquete paralímpico. Vi una atleta que joga con paixão pura. Você não joga como alguien que está tentando probar algo. Você joga como alguien que nasceu para isso. Pero. E não há más. En 2 semanas, você vai a Buenos Aires. E vai mostrar a un mundo do que é capaz. Mientras regresaban al apartamento esa noche, María sintió una mezcla de terror y emoción que no había experimentado desde sus días como velocista. Gaby, dijo. ¿Realmente crees que estoy lista para esto? María, ¿recuerdas lo que me dijiste la primera noche en el hospital? Que sin correr no eras nada. Sí. Ahora dime, ¿quién eres cuando estás en esa cancha? María reflexionó por un momento. Soy una competidora. Soy alguien que no se rinde. Eres una atleta paralímpica, completó Gaby. Y en 2 semanas, vas a demostrárselo al mundo. Pero mientras María se dormía esa noche, no podía imaginar que el torneo de Buenos Aires no solo determinaría su futuro como atleta, sino que la pondría en el camino hacia algo que superaría incluso sus sueños más ambiciosos. La oportunidad de competir en los Paralímpicos no como una novata desesperada, sino como una de las jugadoras más prometedoras del hemisferio. Escribe en nuestro canal para seguir esta historia y deja tu like para contribuir con más historias.